Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Este espacio que cada semana les proponemos para que juntos reflexionemos sobre nuestra realidad, sobre las cosas que nos pasan y también para que pensemos juntos las salidas colectivas. Hoy vamos a hablar de infancias y tendremos de invitados especiales a Jorge Volnovich y Carlos Rosanqui. Jorge Volnovich, médico analista, especialista en niños y adolescentes, y Carlos Rosanqui, ex juez federal, pero con una larguísima trayectoria en la defensa de los niños y luchando en contra del abuso y de la violencia de las niñeces. Empezamos por Jorge Volnovich, para que tengamos herramientas para identificar el abuso infantil, un tema que suele ser tabú y en este programa les proponemos que de eso sí hablemos. Bueno, el abuso infantil, el abuso sexual infantil, porque, bueno, vos dijiste abuso infantil, pero vos sabés que está mejor dicho la palabra abuso infantil, porque no solamente tiene que ver con el abuso sexual, sino también con el que nosotros consideramos que va a ser el abuso más importante en el siglo XXI, que es el abuso emocional de los chicos. Entonces está bien que hayas iniciado con la palabra abuso en general. El abuso sexual es el más visible dentro de todas las características de las situaciones abusivas. Y el abuso emocional es mucho menos visible, está mucho más naturalizado, inclusive penalizado en cierta manera por nuestra sociedad. Pero en cuanto al abuso sexual infantil, se trata fundamentalmente de todas aquellas conductas sexuales, ya sea conductas que pueden tener que ver con tocamientos, con físicamente y también no físicamente, o sea, por ejemplo, con el auge de los medios de comunicación, el poner a los chicos a ver pornografía o permitir que ellos puedan ver todas las situaciones pornográficas, o son situaciones que uno también considera, no hay contacto físico, pero también se consideran abusivas. Entonces todo eso que en mucho tiempo, y aún hoy se considera como muchas veces por la sociedad y por la gente, por los adultos, como cosas medias naturales, y bueno, no pasa nada, etc. Inclusive muchas veces en los colegios se lo considera juegos de niños, lo cual es cierto porque hay juegos sexuales entre los niños que son muy naturales. Hoy se ha hecho visible que eso no es tan natural ni tan normal, etc. Han cambiado mucho los perfiles de lo que uno llama el abuso sexual infantil, sobre todo por la situación traumática que le genera a los pibes y a las pibas que lo padecen. Si hay algo que ha cambiado mucho en el perfil de hace 30 años ahora en el campo del abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, es que antiguamente siempre se tomaba que el agresor, el ofensor, aquel que tenía el placer, etc., generalmente era un adulto respecto de un niño. Generalmente ese adulto era intrafamiliar, de dentro de la familia. Ahora ese perfil ha cambiado, continúa habiendo adultos que explotan sexualmente el cuerpo de los niños para su propio placer, pero ahora también hay niños que abusan de otros niños. Adolescentes que abusan de niños adolescentes con la misma naturalización. Yo lo hice porque ella estaba desnuda, la nena tiene 7 años y tienen el mismo texto, entonces yo... Y son adolescentes o son protegidos por la convención, por supuesto, tienen con sus derechos, o son niños, como en este caso que relaté en un colegio, a respecto de otros niños,
que también tienen ese tipo de cuestiones. Eso ha cambiado mucho. Así como ha cambiado también en estos 30 años que antes, generalmente los abusos que se denunciaban eran de las nenas, ¿no? Producto de que adultos, varones, generalmente dentro de la familia lo hacían. En esta época se comienzan a denunciar también los abusos sexuales contra los varones, que era muy callado. ¿Por qué? Porque era una cultura machista y patriarcal que si alguien hacía una cosa abusiva sobre un varón en el colegio, en el club o en alguna iglesia, se la tenía que bancar porque es machito. Y los machitos se tienen que bancar todo. Pero ahora no. Ahora, con todas las luchas que devuelven los derechos, o devuelven, mejor dicho, conquistan los derechos de la mujer, la cuestión de género ha hecho de que se comience también a hacer visible el abuso sobre los varones, no tan traumatizados como las chicas por las situaciones abusivas. Las dos cosas. Hay mayores denuncias de abuso, eso sin duda alguna, y lo que se denuncia, lo que se notifica de la situación de abuso es apenas la punta del iceberg. Hay una cantidad inmensa de situaciones abusivas que no se denuncian ni se notifican. Porque la dinámica del abuso, como es muy intrafamiliar, ahora ya no es solamente la familia, es el centro de vida del pibe. Es el club, es la escuela, es la parroquia, o sea, varias cuestiones que están en juego, pero donde los niños, los adultos confían que deben ser protegidos ahí, ¿no? Entonces, hay más abusos porque se ha hecho más visible, y hay más abusos porque este tipo de sociedad de consumo, sociedad posmoderna y tecnológica, ha puesto una cantidad de instrumentos tecnológicos a servicio de las personas y inclusive de los niños y adolescentes, por los cuales el nivel de propagación y de abuso es mucho mayor porque circula por las redes, con las capturas, ¿no?, que se producen a través de las redes de trata, pornográficas, etcétera, o pedofílicas, ¿no? Entonces, hay muchos abusos. Y los medios de comunicación en ese sentido tienen un campo es muy paradójico, porque por un lado han ayudado a que se haga visible esto, para que la sociedad tome conciencia, ¿no?, y se haga más visible la situación abusiva, ¿no?, lo cual es una cosa muy importante para que la sociedad, las personas, las familias, las mamás, los papás, comiencen a prestar atención sobre ciertas situaciones que en otra época no lo hubieran hecho. Pero al mismo tiempo han vuelto hipervisible, digamos, la cuestión del abuso sexual, y la hipervisibilidad muchas veces tiende también a esconder las cosas, o sea, termina haciéndolas invisibles, a reprimirlas, etc. Entonces, yo siempre digo de que antiguamente, hace 30 años, se escondía abajo de la alfombra para que no se vea, ¿no? Y en esta época no se necesita esconder abajo de la alfombra. Vos lo mostrás mucho, todo el tiempo, y al final termina escondido abajo de la alfombra de cualquier manera, no por la hipervisibilidad que tiene. Los docentes, las docentes son muchas veces los primeros que registran el dolor en el silencio de las niñas y niños abusados, y ellos son claves para salvar la integridad y la salud de muchos niños. Denunciar muchas veces es duro, sabemos que muchas veces la justicia no funciona con la celeridad que necesitamos, pero es fundamental buscar apoyo y visibilizar los abusos. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad vamos a hablar con Carlos Rosansky del síndrome de alienación parental. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada.
Seguimos en Principio Activo Salud y Sociedad, segundo bloque, seguimos hablando de las infancias y lo fundamental que es asumir un compromiso como sociedad para protegerlas. Para poder protegerlas tenemos que conocer de qué se trata el abuso y de qué se tratan algunos argumentos falaces que la justicia inventa para dejar a niñas y niños en manos del abuso de progenitores. Para hablar de este tema, Carlos Rosansky, que es un luchador, ex juez federal, pero aparte un luchador fundamental en temas de abuso, es el presidente de ABEAS, Asociación Civil de Altos Estudios en Violencia y Abusos Sexuales, y reconocido continentalmente por su trabajo. Carlos Rosansky nos ilumina sobre esta temática que es grave, que es el síndrome de alienación parental, como una excusa para no escuchar y no darle densidad conceptual y argumental a lo que dicen madres y a lo que dicen las víctimas de abuso. Lo escuchamos. A lo largo de los siglos, las niñas y niños fueron maltratados y abusados brutalmente y siempre de manera impune a lo largo de la historia. La historia de la infancia es eso, es una barbaridad. Y en los últimos años o décadas, pocas décadas, yo te diría entre 2 y 3 décadas, se avanzó muchísimo en el estudio de por qué ese tipo de abusos quedaba impune a lo largo del tiempo, y sobre todo cuáles son las principales características y consecuencias que ese fenómeno de abuso infantil tiene en las víctimas. Eso fue lo que provocó una reacción, como todo avance social genera reacciones, eso en inglés se llama backlash, y esa reacción que generó el avance se tradujo en acciones muy violentas, muy agresivas, de parte, como siempre, de quienes pierden privilegios, es decir, los violentos, los agresivos, los que hacen negocio con el abuso y con la violencia, van a reaccionar y van a diseñar estrategias para frenar esos avances. En este caso y en este tema, la primera estrategia para frenar los avances fue, hace varias décadas, descalificar, históricamente se los descalificaba a los niños y niñas diciendo los chicos mienten. Con esto se resolvía durante siglos la cuestión. Entonces seguía la impunidad. Cuando la psicología fundamentalmente descubre o analiza y sistematiza que los chicos no mienten, y sobre todo en temas de abuso sexual, no tienen, hasta cierta edad no hay posibilidad de mentir o fantasear sobre situaciones sexuales no vividas. Por lo tanto, ese argumento de los chicos mienten ya no alcanza. A partir de ahí entonces se corrió el foco, no para descalificar a los chicos porque mienten, sino a las mamás. Entonces ahí es donde aparece, por eso hizo falta esta introducción, porque ahí es donde aparece el concepto de síndrome de alienación parental, que traducido sería, la mamá le lava el cerebro a su hija o hijo para que crea que fue abusada. Esto es el engendro, ¿no?, que inventa un norteamericano, Richard Gardner, un pedófilo, médico, que para no decir los chicos mienten, dice no, la mamá le llenó la cabeza, por lo tanto no miente el chico, lo que cree que fue abusado. Una cosa que por supuesto no resiste ningún análisis, pero que en la práctica se logró instalar en algunos sectores. Tampoco son todos los jueces y juezas argentinas que lo aplican, pero sí en el mundo hay funcionarios judiciales que creen eso, y aunque parezca mentira, y lo aplican, pero que lo hacen por su propia ideología, es decir, porque cada uno de nosotros está atravesado por su propia ideología y su historia, y lo traduce en acto. Entonces, la jueza o juez traduce en acto, que es la sentencia o las medidas que toma, cuál es su pensamiento, su sistema de creencias, etc. Entonces, quien tiene un sistema de creencias ideológico que acompaña esa mirada masculina, discriminadora, violenta, histórica, por supuesto que lo va a traducir en malas decisiones judiciales que van a perjudicar
a las niñas y niños y a sus madres, ¿no? Es un poquito más que excepción, pero no podemos decir que es mayoría de decisiones para nada, porque cada vez hay más juezas y jueces que están preparados, que están capacitados, que tienen una mirada mucho más amplia del tema, de modo que, por lo menos en mi experiencia, yo creo que en esto hay una minoría, pero que hace un daño irreparable, es decir, esas juezas y jueces androcéntricos, misóginos, como yo te decía, hoy queda mejor machirulos, que son muy brutales para tomar esas decisiones, si bien no son mayoría, generan un daño irreparable en cada una de las víctimas, por lo tanto, para esa víctima es el todo. Es decir, esa decisión es el todo. Son decisiones, por ejemplo, de descalificar a la niña, a la mamá, etcétera, de revincularla con el agresor. Es decir, una serie de medidas muy serias y, como dije, muy dañinas. Por eso hay que prestarle mucha atención y en algún momento va a haber que prohibirlo literalmente prohibirlo y que no se permita argumentar. La esencia es ideológica, la esencia requiere un nivel no solo de capacitación para que a nadie se le ocurra darle valor a lo que no existe, sino además para que no se pueda designar en esos cargos tan importantes gente que puede llegar a pensar de esa manera. Esos son los dos caminos que tienen que ir paralelos. Y también, mientras tanto, por ahí se puede pensar alguna ley directamente que no permite un argumento, fundamentando en que argumentar algo que no existe es perjudicial para las víctimas y su integridad está garantizada en la Constitución Nacional, la de la niña, niño y adolescente. Por lo tanto, es muy claro que habría sustento para legislar en ese sentido. Es fundamental, como señala el doctor Rosansky, tener en cuenta esta clave ideológica para poder legislar y tener leyes que protejan a los más vulnerables. En este caso hablamos de niñas y niños. Espero que este material haya sido útil para tener argumentos esclarecedores a la hora de actuar en defensa de nuestras niñeces. En el próximo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, la voz de los trabajadores. Tenemos el orgullo de ser parte de esta gran familia de Canal 10 que hoy cumple 60 años. Gracias por ser el canal que nos refleja como cordobeses, que nos da la posibilidad de mirarnos a los ojos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, en la voz de los trabajadores
Vamos a escuchar a Zuli Miretti, ella es secretaria general adjunta de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, y con ella abordamos un tema que es central. Las nuevas tecnologías, las nuevas propuestas de trabajo, ¿encubren la destrucción del trabajo real? La escuchamos. Por ahí hay un discurso que las nuevas tecnologías, debido a las nuevas tecnologías, ya no va a ser necesaria la fuerza del trabajo, ¿no? Y nosotros creemos que la tecnología, inclusive en pandemia, generó puestos de trabajo, pero fue muy desigual. Porque si nosotros hay distintas estadísticas que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires solo el 80% tiene acceso a las tecnologías. Entonces es muy desigual. Y también hay que estar muy atentos a esto porque hay que ver si esto de las nuevas tecnologías también, que sí o sí tienen que ser, tenemos que estar en este mundo digital, si también no lleva a una precarización, ¿no? Por eso los trabajadores tenemos que estar muy atentos a esto, sobre todo quienes estamos en los sindicatos y tenemos que defender el derecho de los compañeros, no solo el sector docente, sino de todos los sectores de trabajadores. Y si la tecnología realmente es importante, y nosotros sabemos que es así, pero que no atente contra los derechos laborales de los trabajadores, y ahí tendremos que trabajar muy fuertemente, que no todo es tecnología. No todo es tecnología, la fuerza del trabajo sigue existiendo, pero por ahí nos quieren vender que solo quien está capacitado en las tecnologías va a tener trabajo, y sabemos que necesitamos la tecnología, pero la fuerza del trabajo también es sumamente necesaria, o como por ejemplo en nuestro sector docente. Nosotros sabemos que las tecnologías son necesarias y eso dio cuenta la pandemia, pero también sabemos que por más que los contenidos hoy es otra, por eso digo, estamos ante un cambio de época, ¿no? Porque los contenidos hoy nuestros niños, jóvenes los encuentran en las plataformas, ¿no es cierto? Pero se necesita el docente, el que los guíe, el que les haga entender con espíritu crítico qué es lo que debe tomar y qué no. Además, el encuentro con el otro es fundamental. No todo puede ser detrás de una pantalla, ¿no? Hoy nos tocó abordar un tema durísimo que es el abuso y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y tratamos de compartir argumentos que tienen sustento para identificar a ese tipo de situaciones que muchas veces la sociedad oculta por vergüenza, porque no sabe cómo expresarse o porque no tiene a quién decírselo sin sentirse víctima y culpable. En este punto, nuestros invitados han sido clarísimos, pero me interesaba reflexionar con ustedes sobre esta situación que en este sistema atravesado por el neoliberalismo nos acontece demasiado seguido. Cómo las víctimas de violencia sexual o de violencia institucional, de violencia simbólica, de violencia económica, terminamos sintiéndonos culpables de lo que nos pasa. En el caso del abuso sexual es por algo que hicimos, porque la pollera era demasiado corta, hoy no supimos manejarnos en un entorno. En el caso de la violencia económica es porque no nos esforzamos lo suficiente para que se nos reconozca económicamente de la manera que nosotros consideramos, o porque somos vagos, o porque no estamos poniendo de nuestra parte. Para el sistema es fundamental convertirnos en víctimas para aislarnos de la potencia creadora que tenemos como seres humanos, de una potencia que siempre es colectiva y que es fundamental identificar. Si nos ponemos en víctimas, si el sistema logra ponernos en ese lugar de víctima, nos deprimimos y dejamos de pensar
en cómo podemos cambiar la situación y nos sentimos culpables de algo de lo que no somos culpables. En el caso de niñas, niños y adolescentes, la sociedad es la que tiene que asumir la responsabilidad de protegerlos activamente, de abrazarlos y cuidarlos y de reclamar por sus derechos. Toda la sociedad debe salir de esa captura en la que nos quieren sumir de víctimas y de responsables de las atrocidades que este sistema nos propone como naturales, que es la desigualdad y la violencia social. No es natural de la sociedad, es natural de un sistema que concentra la riqueza y que usa a los seres humanos y su fuerza de trabajo como un instrumento para su causa. Y las y los trabajadores somos seres humanos con potencia creadora, somos los que creamos el valor de todo lo que existe en la Tierra. Por lo tanto, reconocernos en esa potencia es el camino para construir juntos el bien común. Esa es la tarea. Tengo una invitación para hacerles que es fundamental, si las hago con tiempo, para que vayan agendando. 27 y 28 de octubre tendremos en Córdoba, en esta Córdoba que queremos que vuelva a ser pujante, un encuentro latinoamericano de intendentes y alcaldes por nuestra América. Vamos a socializar experiencias de cómo se construye el poder popular, cómo se gestiona en clave de los intereses públicos. La jornada, les repito, 27 y 28 de octubre va a ser en el ICIEC, en el Instituto de la UPC San Jerónimo 558. Es para el público en general, así que vaya agendando. Por acá le vamos a ir diciendo quiénes son los que nos visitan, pero es un encuentro que será fundamental para soñar y pensar los destinos de nuestra Córdoba y de nuestra América.